En el vídeo de hoy vengo a contaros una historia que se me ocurrió hace no mucho tiempo. ¿Qué pasaría si Sauron hubiese sido el villano de la saga de Harry Potter? Otro mundo fantástico que también me gusta especialmente, y me resulta curioso poder unirlos con el villano más emblemático del Señor de los Anillos. Sin más dilación procedo a contaros lo que yo creo que habría ocurrido en esta supuesta historia. En un mundo donde Sauron hubiera sido el villano de la historia de Harry Potter, el Señor Oscuro no sería un simple hechicero buscando inmortalidad personal, sino un ente primordial, un Maia caído con el único propósito de someter toda la existencia a su voluntad. Su llegada al mundo mágico habría sido un cataclismo, un cambio en el destino de todos los magos y muggles. A diferencia de Voldemort, Sauron no habría nacido como un simple mortal, sino que se habría manifestado en la historia mágica como una entidad antigua, oculta en la sombra durante siglos, un espíritu que llegó a este mundo desde más allá del tiempo, encarnado en una forma física para doblegar la magia a su dominio. Los magos oscuros que antes seguían a Voldemort, los mortífagos, habrían sido absorbidos en sus filas, pero bajo un juramento más temible. Portarían anillos de poder forjados por Sauron en secreto, objetos que los convertirían en sus siervos eternos, atados a su voluntad, como ocurrió con los Nazgûl. No serían solo magos, sino también muggles débiles, ambiciosos y desesperados, corrompidos y transformados en espectros serviles. Uno de los contrastes más profundos entre Sauron y Voldemort radica en su visión del poder y la dominación. Voldemort, aunque tiránico, tenía una ideología basada en el purismo de sangre, en la creencia de que los magos de ascendencia mágica pura eran superiores a los nacidos de muggles, y que estos últimos no tenían derecho a la magia. Su régimen, aunque brutal, estaba basado en una forma de supremacía racial mágica, donde los sangre limpia tenían privilegios y los sangre sucia eran perseguidos o exterminados. Sauron, en cambio, no distingue entre sangre limpia, sangre sucia o incluso entre magos y muggles. Su ambición es absoluta. Todos deben ser sus esclavos. No existe un sistema de castas donde unos sean superiores a otros. Solo hay los dominadores y los dominados, con Sauron en la cúspide de todo. Sauron es un Maia con una visión cósmica de la dominación. En su filosofía, el mundo debe estar perfectamente ordenado y bajo un solo gobierno, el suyo. Cualquier independencia, cualquier voluntad distinta a la suya es una amenaza. Su objetivo no es exterminar a los sangre sucia o a los muggles porque sean indignos de la magia, sino someterlos a su voluntad. A diferencia de Voldemort, que despreciaba a los muggles como seres inferiores, Sauron reconocería su utilidad. Con su dominio de la corrupción y la forja de artefactos mágicos, Sauron podría crear anillos menores con los que manipular a ciertos muggles ambiciosos, transformándolos en una casta de servidores fanáticos, similares a los Nazgûl. Estos muggles podrían convertirse en señores de guerra, inquisidores o incluso gobernantes de territorios ocupados en el mundo no mágico, asegurando que tanto el mundo mágico como el muggle quedaran bajo su dominio. Para Sauron, un muggle con un anillo que sirva a su voluntad es más valioso que un mago que se le resista. Por ello, su ejército no solo incluiría magos oscuros, sino también humanos normales, que por ambición o por miedo se arrodillarían ante su poder. Si Voldemort hubiera logrado su victoria, habría creado un mundo donde los sangre limpia reinaran y los muggles fueran esclavizados o exterminados. Si Sauron triunfa, la propia distinción entre magos y muggles se vuelve irrelevante. No hay castas privilegiadas, no hay supremacía de una raza sobre otra, todos son herramientas o enemigos. Los sangre limpia que pensaban que tendrían un lugar privilegiado en su imperio
pronto descubrirían que no hay ningún honor en ser el esclavo más leal de un amo absoluto. Sauron no tiene favoritos, ni siquiera entre sus seguidores más cercanos. Los mortífagos bajo su mando ya no serían un grupo de élite con privilegios, sino peones en su ajedrez. No serían amos de un nuevo orden, sino siervos de un Maya oscuro. En última instancia, lo que hace que Sauron sea más aterrador que Voldemort es su objetivo final: eliminar la voluntad individual de todos los seres vivientes. Voldemort quería poder personal y dominio sobre los que consideraba inferiores, pero todavía existía, en su mundo, la posibilidad de rebelión, de disidencia. Su reinado sería una dictadura, pero aún con estructuras de poder, donde algunos magos podrían tener cierto grado de autonomía bajo su mando. Sauron, en cambio, quiere borrar cualquier rastro de independencia. No solo busca gobernar, sino controlar la mente y el espíritu de sus súbditos. El Anillo Único es la prueba máxima de ello. No solo otorga poder a quien lo posee, sino que corrompe su alma, lo doblega, lo convierte en un mero reflejo de la voluntad de Sauron. Para él, un mundo perfecto es aquel donde todos piensan como él, todos desean lo que él desea, todos viven solo para servirle. Por ello, el concepto de sangre pura carece de sentido para él. En su visión del mundo, la única sangre que importa es la que se derrama en su nombre. La gran clave de su dominio sería el Anillo Único, un objeto de poder que podría someter la magia misma, corromper las varitas, alterar los hechizos y dominar a cualquiera que lo deseara. Los magos más poderosos como Dumbledore o los miembros del Wizengamot habrían sentido su influencia oscura, pues su magia misma se volvería impura con el paso del tiempo si se mantenían cerca de él. Algunos magos caerían ante su tentación, creyendo que podrían usar su poder para el bien, pero terminarían convertidos en esclavos, tal como ocurrió con los reyes humanos que se convirtieron en Nazgûl. Con el tiempo, Sauron habría levantado una gran fortaleza, como ya lo hiciera en Mordor, con la Torre Oscura de Barad-dûr en El Señor de los Anillos. En el corazón del mundo mágico, posiblemente en los yermos prohibidos de Azkaban, donde los dementores lo habrían reconocido como su legítimo señor. Desde allí, su poder se extendería como una sombra creciente sobre el mundo. Uno de los aspectos que diferencian profundamente a Sauron de Voldemort es la escala de su ambición y su visión estratégica. Voldemort, aunque poderoso y temido, era un mago oscuro cuyo objetivo principal era conquistar la sociedad mágica británica, derrocando al Ministerio de Magia y estableciendo un gobierno donde los magos de sangre pura dominaran. Su interés por el mundo Múghel era más bien de desprecio y exterminio, y aunque su ideología supremacista implicaba una eventual guerra contra los no mágicos, su enfoque estaba principalmente en el control del mundo mágico. Sauron, en cambio, es un ser primordial con una visión de conquista total, no solo de un país o de una comunidad, sino del mundo entero, mágico y no mágico por igual. Su objetivo no sería simplemente tomar el Ministerio de Magia de Londres o controlar Hogwarts, sino doblegar cada rincón del planeta, cada reino, cada civilización, hasta que toda vida estuviera sometida a su voluntad. Para Sauron, las naciones humanas y mágicas son fragmentadas y débiles, lo cual hace que su conquista sea inevitable. No habría territorios neutrales o países fuera de su alcance. Durante la guerra mágica contra Voldemort, los magos podían huir a otros países o esconderse en comunidades mágicas extranjeras. Incluso después de su regreso, la influencia de Voldemort no se extendió a todo el mundo. Sauron no permitiría esto. No se conformaría con controlar Gran Bretaña mientras sus enemigos escapaban.
toda resistencia sería erradicada, y cualquier lugar que albergara a sus enemigos sería arrasado sin piedad. Si los magos británicos intentaran esconderse en América, Sauron invadiría Macusa, el Ministerio de Magia de Estados Unidos. Si huyeran a Francia, París caería bajo su sombra. Si buscaran refugio en el callejón Diagon, Hogsmeade o en las montañas de Europa, Sauron enviaría a sus ejércitos oscuros de dementores, muggles, duendes, trolls y magos esclavizados para barrer hasta el último escondite. No existiría el exilio o la resistencia desde el extranjero. Todo el mundo estaría en guerra contra él. Por otro lado, un aspecto vital en la diferencia entre estos dos villanos es que Voldemort consideraba a los muggles seres inferiores que debían ser exterminados o esclavizados, pero no tenía un interés real en dominarlos más allá de lo necesario. No veía la necesidad de controlar sus gobiernos, sus ejércitos o sus economías, porque su visión era puramente mágica. Sauron, en cambio, piensa de manera diferente. En la Tierra Media intentó someter tanto a los humanos como a los elfos, enanos y otras razas. No porque fueran mágicos o no, sino porque su existencia fuera de su control era intolerable. En el mundo de Harry Potter, los muggles no serían ignorados ni exterminados, sino doblegados a la voluntad de Sauron. Sus gobiernos caerían uno por uno bajo su control. Sus ejércitos serían absorbidos en su maquinaria de guerra, posiblemente a través de la manipulación con anillos menores, convirtiéndolos en instrumentos de su voluntad. Los avances tecnológicos del mundo muggle podrían ser utilizados y corrompidos. Aunque Sauron es un ser mágico, comprende la importancia de las armas y la industria, y podría encontrar formas de integrar la tecnología con su reinado oscuro. Los muggles no estarían simplemente bajo un régimen mágico totalitario, sino que serían asimilados a su orden mundial. Mientras Voldemort se conformaba con convertir Hogwarts en su centro de adoctrinamiento y Azkaban en su prisión, Sauron levantaría un imperio físico. Sauron no se contentaría con gobernar desde el Ministerio de Magia. Él construiría su propio centro de poder, una fortaleza que reflejara su grandeza, una versión nueva de Barad-dûr en este mundo. En el mundo mágico, Sauron podía haber montado su fortaleza oscura en los siguientes lugares. Uno de los lugares más afines a la sombra de Sauron podría ser la enorme prisión de Azkaban, una prisión que la convertiría en su fortaleza, amplificándola con su magia oscura y haciéndola completamente inexpugnable. También en el mundo no mágico, podría haber utilizado las ruinas de alguna ciudad mogul, transformándola en una metrópolis maldita. Por otro lado, como ya hizo Sauron en Dol Guldur con el Bosque Negro, podría repetir lo mismo en el Bosque Prohibido, corrompiéndolo completamente hasta convertirlo en una extensión de su dominio. Desde este modo, su influencia se extendería por todo el mundo, con mensajeros oscuros, anillos de control y ejércitos de criaturas mágicas asegurando su supremacía. Voldemort gobernaba a través del miedo y la fuerza bruta. Sus seguidores le temían, pero aún tenían cierta autonomía. Sauron es diferente. Él no solo somete, sino que corrompe. En la Tierra Media convirtió a los grandes reyes en espectros con sus anillos, y en el mágico haría lo mismo. Los magos más poderosos serían seducidos con promesas de poder hasta que se convirtieran en esclavos de su voluntad. Los anillos menores serían distribuidos entre líderes muggles y magos oscuros, asegurando su obediencia eterna. Incluso los más nobles caerían, ya que la corrupción de Sauron no es solo física, sino espiritual. Este dominio no sería solo militar, sino mental, mágico y filosófico. Si Sauron hubiera sido el villano de Harry Potter, la historia no sería sobre una guerra secreta en Gran Bretaña, sino sobre el apocalipsis mágico y muggle.
No habría refugios, no habría países seguros, no habría resistencia desde el exilio. No existiría un solo rincón del mundo donde su ojo no pudiera ver. En este mundo, la única esperanza sería la misma que en la Tierra Media: destruir el anillo único antes de que su dominio sea absoluto. Porque, si Sauron se afianzara completamente en este mundo, su reinado no terminaría jamás. Hogwarts, sin embargo, permanecería como el último faro de resistencia, protegido por las artes ancestrales de sus fundadores. Dumbledore y la Orden del Fénix habrían luchado con desesperación, pero se verían forzados a buscar una única esperanza: la destrucción del anillo único. Harry Potter, en esta historia, no sería simplemente el elegido por una profecía, sino el único que, por destino o voluntad, no sucumbiría a la tentación del anillo, como le ocurrió a Frodo en El Señor de los Anillos. Su cicatriz, en esta versión, no sería un vestigio de la maldición de Voldemort, sino una marca dejada por Sauron mismo, un eco de su antigua mirada ardiente, dándole una conexión única con la voluntad del Señor Oscuro. Bajo su estandarte negro y rojo, Sauron reuniría un ejército mucho más vasto que el de Voldemort. Sus fuerzas incluirían dementores, que ya no solo rondarían Azkaban, sino que marcharían sobre las ciudades mágicas y muggles, propagando el miedo y absorbiendo todo resquicio de felicidad de sus víctimas. Acromántulas, descendientes de Aragog, controladas como la prole de ella, la araña, en el Bosque Negro, serían un activo fundamental en el Bosque Prohibido. Dragones corrompidos, en el mundo mágico, había una gran variedad de dragones, que sin lugar a dudas Sauron habría utilizado en su beneficio. Basiliscos traídos de las profundidades de la tierra. Sauron habría utilizado a estas terribles criaturas no solo como guardianes, sino como asesinos invisibles. Vampiros y licántropos, estos son la especialidad de Sauron. No olvidemos que el Señor Oscuro de la Tierra Media era el líder de los licántropos y tuvo trato también con vampiros. En este caso, los vampiros y los licántropos serían un grueso fundamental en las filas de su ejército. Trolls y gigantes, como ya hizo en la Tierra Media. Los trolls serían las unidades pesadas de su ejército, y los gigantes, a su vez, serían un apoyo fundamental. Los muggles, al contrario de lo que Voldemort creía, serían reclutados como hiciera con los orcos, manipulados con anillos menores y usados como un ejército oscuro de esclavos. El enfrentamiento final no sería solo en Hogwarts, sino en el mismo corazón del mundo mágico. Londres sería un campo de batalla devastado, con el Ministerio de Magia caído, convertido en un puesto de vigilancia de los siervos de Sauron. La única esperanza de Harry y sus aliados sería llevar el anillo único a su destrucción. Pero aquí habría un problema. No hay monte del destino en este mundo. El anillo no puede ser destruido con magia ordinaria, ni con hechizos como Avada Kedavra o Fienfir. En su viaje, Harry y sus amigos deberían encontrar el último vestigio de la magia antigua, posiblemente en los secretos de Hogwarts, o en un lugar aún más remoto, donde un fuego puro, más antiguo que el propio Sauron, pudiera consumirlo. El desenlace dependería de la lucha final entre Harry y Sauron, no con hechizos, sino con voluntad y sacrificio. En el momento decisivo, Harry podría incluso intentar usar el anillo, y entonces el Señor Oscuro le hablaría, ofreciéndole poder absoluto. Pero si Harry resiste, si en el último momento renuncia al poder y encuentra el medio para destruir el anillo, Sauron sería vencido y su fortaleza caerá en ruinas. La derrota de Sauron no significaría el fin de la oscuridad, pero sí el final de su dominio absoluto. El mundo mágico quedaría devastado, la magia misma alterada y corrompida por su influencia. Algunos de sus siervos jamás recuperarían su humanidad. Otros huirían a las sombras,
esperando su momento para alzarse de nuevo. Harry Potter, el niño que sobrevivió, no saldría ileso. Su marca ardería por el resto de su vida, recordándole la tentación que venció. Y en lo más profundo del mundo, en los restos de la sombra, una oscuridad podría sobrevivir, esperando, tramando. Porque el mal nunca muere realmente, solo espera el momento de regresar. Por último, me gustaría mencionar también la diferencia entre la derrota de Voldemort y la de Sauron. Ambas derrotas son radicalmente distintas, porque sus naturalezas mismas son diferentes. Voldemort es, a pesar de toda su oscuridad, un hombre, un mago, que se elevó por encima de los demás mediante la magia oscura, el miedo y la fragmentación de su alma. Su final es frío, realista y casi anticlimático porque, al final, él sigue siendo mortal. Cuando Voldemort muere, su cuerpo permanece. No hay un espectáculo grandioso, no hay una explosión de poder. Lo que queda es simplemente un cadáver, la prueba definitiva de que su búsqueda de inmortalidad fue una ilusión. Toda su existencia giró en torno al poder y al temor que inspiraba. Pero cuando sus Horrocruxes son destruidos, cuando la varita de Saúco lo traiciona, todo lo que lo sostenía se derrumba. No hay más temor, no hay más seguidores, y sin eso no queda nada de él. El caso de Sauron es completamente distinto porque él no es un ser humano, ni siquiera un simple mago oscuro. Sauron es un Maya, un espíritu primordial, una voluntad de dominio hecha carne. Su caída no es solo la derrota de un individuo, es el colapso de un sistema, de un orden entero. Cuando Sauron es destruido en la Tierra Media, su caída no deja un cuerpo. No muere como un hombre, porque no es un hombre. Su poder estaba ligado al Anillo Único, y cuando éste es destruido, todo su ser se disuelve en una nada sin forma. No es un final humano, sino un desvanecimiento absoluto, como si su esencia misma fuera arrancada del mundo. Si Sauron fuera el villano del mundo de Harry Potter, su caída no sería como la de Voldemort. No habría un cuerpo inerte en el suelo, no habría un cadáver que mirar, solo un vacío aterrador. El momento en que su anillo único, quizás un artefacto corruptor en este mundo, fuera destruido, su imperio colapsaría. Los ejércitos que marchaban por él se desmoronarían en el caos. Los anillos menores que controlaban a sus esclavos perderían su poder. Y aquellos que fueron corrompidos por él quedarían liberados o reducidos a la nada. El mundo mágico pudo seguir adelante tras la muerte de Voldemort. Su régimen era horrible, pero no absoluto. Se basaba en el terror y en la obediencia forzada, pero no era un sistema que afectara la estructura misma del universo. Sauron, en cambio, no era solo un dictador, era un arquitecto de la realidad, un maestro de la corrupción y la sumisión. Su caída es el derrumbe de su voluntad sobre el mundo. Es un terremoto en la existencia misma, donde aquellos que habían vivido bajo su sombra de pronto se encuentran sin un amo, sin un propósito, sin dirección. Si Sauron cayera en el mundo de Harry Potter, el impacto sería apocalíptico. El cielo mismo podría oscurecerse y luego despejarse, como si el peso de su influencia hubiera sofocado la luz durante años. Los dementores y sus criaturas aliadas quedarían sin voluntad, quizás desapareciendo o volviéndose presas del caos. Los magos y muggles que fueron esclavizados bajo su dominio recuperarían su libre albedrío, pero con cicatrices profundas. El miedo que él inspiraba seguiría acechando. No porque él siguiera existiendo, sino porque la memoria de su poder nunca desaparecería del todo. Voldemort temía ser olvidado, temía perder su nombre, su legado, su identidad. Su muerte es casi una ironía poética, porque al final muere como cualquier otro hombre. Lo que quería evitar se cumple. Deja de importar. Sauron, en cambio, nunca pudo ser olvidado. Su presencia en la Tierra Media
se sintió incluso milenios después de su primera derrota, y si cayera en el mundo de Harry Potter, su sombra seguiría proyectándose sobre generaciones. No porque él pudiera volver, sino porque su idea, su poder, su voluntad, dejaron cicatrices que nunca desaparecerían del todo. Voldemort muere, y el mundo sigue adelante. Sauron cae y el mundo se reconstruye sobre las cenizas de lo que destruyó. Y con esto termina mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os animo a que os suscribáis a mi canal, le deis like a este vídeo y comentéis lo que consideréis conveniente. Estaré encantado de leeros y contestaros. Me despido de vosotros, muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.